Pensemos que suena algo espiritual, pero es la verdad. La Biblia dice que Dios nos guardará. Amén. De todo mal, de toda peste destructora. Y por eso honramos a Dios, no por lo que solamente Él hace, sino por lo que Él es. Amén. Y queremos bendecir su nombre, queremos exaltar su nombre. Y es necesario que también muchas de las situaciones que están aconteciendo tengan que suceder. Amén. Y vendrán, dice, y los tiempos se acortarán por la misericordia que Dios tiene a su pueblo. Pero también dice la palabra que el mal también aumentará. Y cuando decimos que aumentará, no quiere decir que van a haber pecados nuevos, sino que el pecado siempre ha sido el mismo, simplemente que aumentará en cuanto a cantidad de maldad, todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que en Cristo podemos vivir confiados. Amén. Amén. Y que a pesar de toda la situación que vivimos, no podemos encerrarnos en nuestros hogares o en una burbuja. Esto no es un The Walking Dead, donde pensamos que afuera están los muertos persiguiéndonos para comernos y para devorarnos, sino que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad. Y hoy quiero compartir una palabra del Señor. Dejo aquí el teléfono, cariño. Porque en realidad Dios nos está llamando a una batalla superior, que es una batalla espiritual en nuestras vidas. Y creemos que a pesar de todo lo que está sucediendo y que se vea como si la maldad está por encima del bien, yo creo que hay un final donde la iglesia vence. Y está escrito. Así que no podemos creer que la iglesia va a perder. La iglesia va a ganar. Y ya está anunciado en Apocalipsis que usted y yo vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero. Pero hoy quiero hablar un poquito de lo que es necesario que nosotros marquemos en nuestras vidas. Porque también la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos serán entregados y traicionados. Y aún la Biblia dice que muchos serán traicionados por personas que estuvieron dentro, pero que nunca fueron verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Dios. Independientemente de eso, no podemos tampoco vivir con ese espíritu de sospecha, de sospechar quién es y quién no es. ¿O quién me puede entregar? ¿No? Hemos hablado en estos días acerca de adorar a Dios, que Dios nos llamó a ser verdaderos adoradores. Hemos estado hablando, y todos estos años hemos estado hablando también del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Pero también la Biblia nos llama a un discipulado mayor. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos entender muy bien que nosotros debemos ir al mundo y predicar el Evangelio, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, tener esa capacidad de ir y hacer. Es verdad que a veces se ha hablado, ¿no? Y hemos dicho, los discípulos estaban dispuestos a morir en la iglesia primitiva. ¿Pero por qué morían? Por causa del reino, por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Hoy en día la cosa no ha cambiado. Hoy en día también hay persecución en diferentes niveles y en diferentes zonas geográficas del mundo. Estamos sufriendo persecución.
Muchos de nuestros hermanos ya han sido masacrados, han sido enviados directamente a la presencia de Dios. Otros lo estamos sufriendo quizás psicológicamente, porque el enemigo está metiendo presión a través de autoridades, a través de organizaciones mundiales que están invirtiendo mucho dinero en todo este mover, y la verdad que hay ganancias millonarias, y su interés no es realmente de ayudar a los adolescentes, a la juventud, a cambiar su tipo de vida, ¿no? Sino que lo que están queriendo hacer es recoger un dinero que lo están ganando de una manera ilícita delante de los ojos de Dios. Y para eso Dios necesita un cuerpo, necesita una iglesia, que yo creo que Dios la ha mantenido durante todos estos años, a partir de que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que si usted es iglesia, si usted es parte del cuerpo, si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted puede tener la seguridad que el enemigo no podrá contra usted, no porque usted tenga la capacidad, sino porque Cristo está en usted. Amén. Amén. Y por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Hace tiempo atrás hice una pregunta, pero hoy simplemente quiero añadir algo aquí como inicio. Que cuando nosotros usamos una concordancia, cuando nosotros empezamos a leer los evangelios, cuando nosotros empezamos a leer la historia de los hechos de los apóstoles, cuando nosotros leemos la historia, las cartas paulinas, nosotros nos damos cuenta que Pablo habló mucho de ser llamado a ser siervo, pero esos siervos son discípulos de Cristo. Y cuando nosotros vemos a Jesús, hablando allí en el Sermón del Monte, Él enseñó un estilo de vida que nosotros debíamos vivir. Y a veces me saca a veces la sonrisa cuando estamos preocupados por si en realidad, cuando Jesús creó el mundo, si fueron 6 días como los días que tenemos nosotros de 4 horas, o si cada día significaba miles o millones de años. Y estamos enfocados a veces en querer saber si cuando vino el diluvio realmente murieron allí los tiranosaurios rex y todas esas cosas. Porque la Biblia habla de monstruos marinos, pero en realidad yo digo, podemos saber, podemos investigar todo eso, no digo que sea mal, pero yo digo, si a veces nos cuesta entender las enseñanzas de Jesús, que es, como alguien dijo una vez, ¿qué es doctrina? Y empezó a decir, doctrina es amar a mi prójimo. La doctrina de Cristo es no ser infiel a su esposa. La doctrina de Cristo es amar a tu enemigo. Digo, no, yo estoy hablando de doctrinas. Él decía, no, si no estoy equivocado, las doctrinas de Cristo son esas. Pasa que la teología ha enseñado que doctrina es Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, segunda venida, el rapto, ¿qué más? La salvación. Esas son las enseñanzas claves. Pero la doctrina que Jesús enseñó es la que enseñaron los apóstoles a la primera iglesia. Cómo vivir la vida cristiana, cómo tratar unos con otros. Y Pablo en sus cartas enseñaba las mismas cosas. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros no estamos llamados a enseñar algo que pueda sorprender a alguien, porque nunca nadie lo dijo. No me está permitido. A mí me está permitido enseñar lo que Jesús enseñó a la iglesia. Y son cosas tan simples que a veces nosotros decimos, es que yo quisiera saber realmente por qué los libros apócrifos no están en la Biblia nuestra. Y yo digo, puedes vivir a plenitud Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si no puedes con eso, ¿para qué te quieres meter más profundo? Simplemente puedes vivir lo que Jesús estableció, que
que debíamos vivir. Y por eso cuando hablamos a través de los años, hemos aprendido a decir, por ejemplo, yo recuerdo mucho en mi barrio cuando alguien decía, mira, aquel que va allí es convertido, es un convertido, ¿no? Y en la iglesia siempre hablábamos, no, yo soy un converso. Y yo decía, en realidad, cuando yo leo la Biblia, convertido no aparece ni una sola vez. En todo lo que Jesús enseñó, en todo lo que los apóstoles enseñaron, en todo lo que Pablo enseñó, no aparece la palabra convertido. Ahora, quizás conversión no aparece, pero convertido no aparece ni una sola vez. Ahora luego, la palabra, cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, alguna vez, cuando le digo, ¿tú practicas alguna religión? Sí, yo soy cristiano, pero es que el católico también dice, yo soy cristiano. Cristiano Ronaldo también, cuando dice, ¿quién eres? Cristiano. Entonces, cristiano es una palabra general, y cuando nosotros buscamos en el Nuevo Testamento la palabra cristiano, aparece 3 veces. Los cristianos, 3 veces. Luego cuando hablamos de creyente, también decimos, aquel es creyente, pero puede ser creyente de cualquier cosa. Es creyente. Y cuando leemos en la Biblia la palabra creyente, que es la palabra que más empleamos a veces, en el Nuevo Testamento aparece 12 veces. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios y leemos Hechos, la palabra discípulo aparece más de 250 veces. Fíjese la diferencia, ¿no? Hablamos de creyente 12 veces, cristiano 3 veces, convertido no aparece, pero discípulo aparece 250 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, hay otra palabra que utilizamos mucho. Yo soy evangélico. Y el católico dice, yo soy católico. Ahora, si usted busca esas 2 palabras en la Biblia, le doy un premio si aparece. ¿Alguien la ha leído alguna vez? Y vinieron los evangélicos a Cesarea. No aparece. Tampoco dice, y los católicos empezaron a reunirse por las calles. Tampoco aparece. Pero la palabra que aparece es discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Antiguamente a los alumnos, a nuestros hijos, o a mí por lo menos, yo vi eso de que en el colegio la profesora a veces decía, bueno, alumnos, presten atención, ¿no? ¿Alguna vez ustedes le dijeron así? ¿Lo siguen diciendo hoy? Ya no. ¿Lo dicen? ¿No? Antiguamente, pues, a ver, el alumno Gabriel, póngase de pie. El alumno, ¿no? Y uno, mira, de pie, soy un alumno. Pero cuando uno iba a clases, ahora imagínense, cuando uno fue a primero de primaria, que en aquellos años era donde realmente muchos colegios enseñaban a leer, primero porque algunos nos saltamos el infantil, ¿no? Y entonces llegábamos directo a primero, éramos capos, entonces directo a primero, y algunos entrábamos hasta leyendo. Pero cuando la maestra empezaba en la pizarra y decía, a ver, alumnos, ¿qué letra es esta? No escucho, a ver. Venga, vamos, recordemos aquellos tiempos. No, éramos más chillones, a ver. Muy bien. Entonces, si juntamos esta con esta, ¿qué dice? ¿Esta con esta? ¿Todo junto? Muy bien, queridos alumnos. Muy bien, mis niños.
voy a poner una nota buena en el examen. Ahora, imagínate que un niño con 5 o 6 años dijera, maestra, yo creo que la B, no estoy muy seguro si es B, porque yo la hago de otra manera. Yo la B la hago así. Y para mí esa es la B. Yo creo que ningún niño jamás le dijo a la maestra, está equivocada porque ahí no dice Betania, para mí ahí dice Antonio. Porque yo quiero que diga Antonio, porque es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? Yo puedo decidir lo que quiera que sea la cosa. Ahora, el alumno sabía que la A era A, independientemente si la hacía de una manera minúscula o mayúscula, pero sabía cuál era la letra A, como era mayúscula, ¿no? Decía, como dice Miliki, ahí viene la A, na, con sus 2 patitas muy abiertas, ya verá, ahí viene la E. Bueno, eran canciones que yo cantaba cuando hacía de payaso. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros no podemos cada uno decidir qué es para nosotros lo que dice la palabra. Yo no puedo definirme por lo que yo crea que esté bien. Yo no puedo decir, bueno, yo ahora he decidido servir al Señor, pero déjenme como estoy con este pecado, porque ya más adelante yo me encargaré de arreglarlo. La Biblia habla de que nosotros debemos ser transformados. Hay cosas que se transforman en un lapso de tiempo, porque son cosas que están muy apegadas, pero que son actitudes que tenemos ya ahí bien enganchadas a nosotros. Pero cuando es un pecado, el pecado hay que abandonarlo. El pecado hay que dejarlo. Y cuando la Biblia habla de discípulos, era la palabra que se usaba antes todavía de alumnos. Cuando iban al colegio, decían, ahí vienen los discípulos. No crean que solamente discípulos se empezó a utilizar porque Jesús tenía 12 hombres ahí que le seguían. No, discípulo era todo aquel que seguía a un maestro y aprendía de él. ¿Lo está entendiendo? Muy bien, entonces, podríamos decir, ¿qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien que aprende, es un aprendiz de alguien que sigue los patrones. Si son buenos, muy bien, pero cuando seguimos a Cristo, nosotros somos aprendiz del maestro de maestros. ¿Bien? Es decir, cuando yo le doy una clase a usted de algo, o a alguno de nuestros hermanos que han estado dando discipulado, están enseñando algo, no quiere decir que sea directamente discípulo mío, sino que somos discípulos de él, porque estamos aprendiendo no lo que a mí se me ocurrió, sino lo que Cristo nos transmitió. Y ahora, como discípulos de Cristo, nosotros transmitimos a los demás lo que fue enseñado. Es decir, que nosotros no tenemos que rebuscar nada nuevo. Ya está todo enseñado en la palabra. Si usted quiere saber si está bien o no está bien algo, a veces nosotros decimos, es que no sé si es bueno o es malo hacerlo. Pero si usted lee la Biblia, se va a encontrar lo que es correcto. Y cuando usted y yo entendemos eso, cuando nosotros empezamos a entender, por ejemplo, aquel que vive en pareja y no está casado, tiene que solucionar eso, tiene que arreglar. Si nosotros queremos abandonar algo, no podemos nosotros pensar si es bueno o es malo. Si es malo, yo creo que si usted dice que es un discípulo de Cristo, hay algo aquí que le alerta. Hay algo que no le deja tranquilo. Porque sabemos cuando algo es malo. Pasa que hoy en día nos fijamos a veces en las cosas externas, en lo que podemos percibir. Pero, como decía hace un par de semanas, ¿cómo está nuestro corazón? Si queremos solucionar el mundo
y no solucionamos nuestra vida, no podemos hacer nada por los demás. Ahora digo, discípulo no es solamente un seguidor de Cristo, porque mucha gente a nivel mundial hoy domingo se está congregando en algún sitio. Pero yo digo, vale, son seguidores de ir a una reunión, pero ahora pregunto, ¿es un imitador de Cristo? ¿Estás imitando a Cristo donde vas? ¿Cómo te comportas fuera de este lugar? Porque aquí es fácil comportarnos, como decía el domingo pasado, como gente espiritual. Pero ¿cómo nos comportamos fuera de este lugar? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras acciones fuera de este lugar? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Qué ven en ti cuando estás en tu trabajo? ¿Qué está viendo la gente en ti alrededor de donde tú vives? Nosotros debemos ser luz. Y para que nosotros seamos discípulos de Cristo, si Él dijo que Él era la luz, nosotros somos luz del mundo. ¿Por qué? Porque llevamos las marcas de Jesús en nuestra vida. Ahora, una persona que deja sus propios intereses y se rinde a los intereses de su maestro, se compromete con el maestro. Dejo mis propios intereses por servir a Cristo. Hablábamos con un hermano ahora y llegábamos a una conclusión y decíamos, a veces pensamos en lo que nos gustaría hacer si las cosas estuvieran en nuestras manos. Pero luego, aunque eso sea muy bueno para nosotros, nosotros decimos, pero nosotros no nos moveremos si Dios no lo dice. Nosotros no haríamos aquello si Dios no nos lo dice. Y a veces es complicado porque hoy usamos mucho es que yo siento hacerlo así. Es que a mí me nace hacer esto. Pero ¿te nace de dónde? ¿Te nace del corazón? Decirle que usted es mi vida. Que no se vive sin usted. Cuando nosotros empezamos a hablar de que nos nace, simplemente a veces es algo almático, algo del momento. Cuando nosotros decimos, yo no siento esto y siento aquello, muchas veces son nuestros propios deseos. Pero para que se vea más espiritual decimos, siento de parte de Dios, y ponemos a Dios por testigo en algo que muchas veces nosotros queremos decidir, que nosotros queremos hacer. Entonces te pongo un stop, como diciendo, no me digas nada, porque Dios está en esto. Entonces, claro, pero el pastor, cuando yo le dije, no me dijo nada. Claro, si tú me estás diciendo que Dios te lo dijo, me voy a poner a pelear yo con Dios. Ahora luego, los frutos van a marcar con el tiempo si era de Dios o no era de Dios. Por eso es que nosotros nos rendimos nuestros intereses a nuestro maestro. Es decir, nos comprometemos con él. ¿Cuántos llevan anillos de matrimonio? ¿Hay alguien que lleva? ¿Sí? ¿Qué significa ese anillo para ustedes? Pacto, compromiso. Yo no lo llevo, pero estoy comprometido aquí, llevo el anillo en mi corazón. Es que no me entra, hermano. Y creo que se perdió por ahí. Y yo, bueno. Pero ¿qué significa un pacto? Es un compromiso que tú haces. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Es dejar tus propios intereses por los intereses del otro. Porque tú dices, yo me caso, pero generalmente tenemos, yo me quiero casar porque quiero ser feliz. ¿No has escuchado eso? Yo quiero ser feliz y por eso me quiero casar. Pero muchas veces no dicen, yo me quiero casar porque esa persona
la amo tanto que quiero hacerla feliz. Por eso antepongo mis intereses. Hace ya años, cuando estaba antes de empezar a enamorar con mi esposa, yo quería irme a mi tierra y volver, y después de haber estado 4 años en Bolivia, pero cuando me enamoré de mi esposa, antepuse el deseo de mi corazón. Dije, no, porque yo quiero hacer feliz a esta chica, quiero que ella se sienta bien y quiero que ella se sienta amada y respetada. Entonces, tuve que tomar mi decisión de decir, bueno, no puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿Me quedo o me voy? ¿Pero qué hice? Fui delante del Señor y oré. Y le hablé a Dios y le abrí mi corazón y le dije todo lo que sentía por ella, y nos miramos los dos y nos sonrojábamos. Pero llegó un momento en que yo tuve que tomar una decisión, y aunque no es que uno no ame a su familia, a sus familiares, a la mamá, a los abuelos, pero yo sabía que tenía que formar una familia también. Y yo quería una mujer que amara a Dios, porque si amaba a Dios, dije, seguro me va a amar. Soy muy parecido a Dios. Porque Él me ama y Él vive en mí, lo digo por eso. Ahora, cuando yo hablé con ella, yo tuve que hablarle muchas cosas, y cosas a veces que me daban vergüenza contarles. Se lo conté todo. Y tuve que decirle, oye, mira, yo he hecho esto. Y aún así ella pues decidió casarse conmigo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hicimos? Todos nuestros propios intereses los dejamos ahí para agradar al otro. Ella dejó todos sus intereses de lado para agradarme a mí. Por ese motivo, nosotros cuando venimos delante del Señor como discípulos, estamos anteponiendo muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué decía que hablaba con un hermano acerca de esto hace un rato? Porque a veces tú miras, tú dices, tengo opciones. Puedo ir a Chile y empezar algo nuevo, puedo ir a Bolivia, tengo 2 opciones. Pero digo, ¿en qué parte de Dios está en este proyecto? ¿En qué parte de Dios está ahí? Entonces digo, Señor, mejor no me muevo. Es el deseo a veces del corazón. Pero tenemos que llevar cuidado, porque a veces el corazón es engañoso. ¿Sí o no? Nos puede llevar a tomar malas decisiones. ¿Cuántos se han casado con Dios? Ahora, casarse con Dios significa negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirle. ¿Hasta qué punto llevamos la cruz? ¿Hasta qué punto nos negamos a nosotros mismos? ¿Y hasta qué punto decidimos pensar en nosotros mismos? Porque dice negarse a sí mismo. Muchas predicaciones están empapadas hoy de humanismo y te enseñan a amarte a ti mismo, pero de una manera exagerada. Y ellos confunden, y muchas veces confunden, no, pero Jesús dijo que primero teníamos que amarnos a nosotros, ¿no? Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero por el cuidado que tú tienes por ti, porque tú no te vas a querer hacer daño aposta, ¿o sí? ¿Alguna vez cuando alguien se ha accidentado lo ha hecho porque quería accidentarse? No, cuando alguien está cocinando y se corta un dedo con el cuchillo, no lo hace aposta. Ocurre nada más. Un accidente. Bien. Hoy en día, el amor que enseñan en muchos lugares es un amor donde dice, tú piensa en ti, consigue lo que tú quieras, vive como tú crees conveniente, porque la vida está para vivirla una vez. Luego esto se acaba. Pero yo te digo una cosa, negarse a sí mismo muchas veces
requiere dejar de lado cosas que a ti te gustan para servir a otros, para servir a Jesucristo. Cuando llegamos a comprender la magnitud del señorío de Jesús en nuestra vida, eso hará que nosotros caigamos rendidos delante del Señor. Y lo digo porque tengo una preocupación, porque muchas veces nosotros hablamos de avivar el fuego, pero luego cuando hay una convocatoria a algo, somos siempre los mismos. Yo digo, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué has decidido? ¿O con quién te estás casando realmente? ¿Con tu comodidad? Y a veces digo, Señor, yo creo que he sido constante y intentando de que ustedes vengan a orar un miércoles. Y siempre seamos 4, los 5 mismos, 6 mismos que venimos siempre. Pero luego somos los más espirituales y vemos cosas y vemos... Yo no digo que usted no ore en su casa, pero ¿dónde queda la comunión? Porque dice que los discípulos, después de salir del templo, es decir, del tiempo que pasaban en comunión con otros, compartían también en las casas, pero se reunían, pero para orar y para bendecirse unos a otros, para estudiar la palabra, no para intentar arreglar la iglesia o la actitud de tal persona. Porque vuelvo a decir, cuando empecé a entender que había algo que nosotros tenemos que arreglar, cada uno de nosotros, en nuestro corazón, luego podremos ayudar a otros. Imagínense usted un médico, que el otro día escuchaba a un médico que lo entrevistaban por teléfono y decía, ¿usted está en cuarentena? Sí, intento de ayudar a través del teléfono, a través de escritos por las redes sociales, porque me han dicho que estuve en contacto con una persona que tiene el coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Ese médico no puede estar ayudando a otro si él tiene la enfermedad. La va a transmitir a otras personas. Ahora, lo llevo esto a nuestra vida espiritual. Si nosotros no hemos arreglado nuestra vida delante del Señor, ¿cómo pretendemos ayudar a otras personas? No podemos. No podemos, por más que querramos. Y a veces, lamentablemente, hemos intentado de ayudar estando en un estado que nosotros decimos sí. Como dijo Jesús, médico, cúrate a ti mismo. A veces necesitamos arreglar nuestra vida. A veces no, siempre necesitamos arreglar nuestra vida para poder ayudar a otros. Jesucristo te libró a ti y a mí de una esclavitud en la que vivíamos, esa esclavitud del pecado. Y luego nos cambió para una nueva vida, un reino nuevo. Pero ese compromiso que nosotros hacemos con Dios debe ser de por vida. No puede ser cuando yo estoy con ánimos, cuando yo estoy con todo el deseo. Hoy día voy a ir temprano a la iglesia, pero no es porque tengas ánimo, sino porque hay un anhelo por su presencia. Hay un anhelo de estar también con los hermanos. No puede ser, hoy día voy a ir porque hoy día no tengo ningún compromiso fuera. No tiene que ser eso. Nuestro compromiso con Dios es todos los días. Como decía la semana pasada, 24 horas 7 días de adoración en lo que hacemos. Algo que estábamos trabajando bastante es en el tema de que cada día nosotros podamos estar en contacto con Dios. Cada día podamos tener comunión con Dios. ¿Qué pasa? El otro día se me ocurrió salir a caminar y me puse a hacer ejercicio en esas máquinas y había ahí unos cuantos abuelitos. Y claro, hacía tiempo que no hacía ejercicio y llegué a la casa, me duché y al día siguiente no podía levantar un brazo. Y 3 días después me dice Felipe,
compañeros se han ido de intercambio y no tengo con quién ir a jugar baloncesto ahí. Yo le digo, aquí estoy yo, ¿no? Y me dice, vale, te espero después de mi clase de inglés en la cancha. Yo pensé que me iba a decir, no, papá, ¿cómo voy a ir contigo? Bueno, ya, fue un compromiso. Y allí estaba yo. Llegué antes, me di un par de vueltas por todo el parque y luego lo esperé allí. Hermano, levantar la pelota nada más. Yo parecía que estaba haciendo todo en cámara lenta. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad. Luego al día siguiente, ¿no? Esa noche llegamos, nos duchamos, tomamos algo suave y nos fuimos a la cama porque estaba reventado. Y el otro día fue peor. Así que busqué inmediatamente el ibuprofeno, ¿no? Y me tomé una pastilla porque dije, bueno, esto a lo mejor me ayudará en algo. Pero ¿qué pasa cuando no hay continuidad? Luego de 4 días, si vuelvo a hacer, otra vez voy a estar igual. Empiezas día a día. El cuerpo al final se adapta. Ahora lo mismo pasa cuando nosotros empezamos y nos comprometemos con Dios. Es cada día buscar, es cada día servir al Señor. No es solamente cuando alguien diga, no es solamente cuando alguien me llame y me diga, hermano, necesitamos hacer esto. Amén, pues hagámoslo. Y lo triste sería que alguien dijera, bueno, pues si no hay nadie más que lo haga, pues tendré que hacerlo. No, sino que tiene que haber ese matrimonio con Dios, de decir, Señor, yo estoy comprometido contigo. Amén. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? Amén. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? Amén. Amén. Seguir a Cristo significa amarlo. Seguir a Cristo significa adorarlo. Servir a Cristo significa obedecerlo. Amén. Yo puedo decir, yo amo a Dios porque yo le canto a Dios, porque yo predico del Señor. Pero la cuestión está, ¿le obedezco a Dios? Bueno, ya tampoco para tanto, Señor. El lunes, miércoles y los viernes. Martes y jueves para mí. ¿No? Es amar a Dios. Sí, amarlo, adorarlo, obedecerlo, estar conectados con Él continuamente. Continuamente. Alabarlo y procurar que todos nuestros familiares y conocidos se conviertan en discípulos de Jesús. Yo quiero que mi familia venga a los pies del Señor. Por eso decía, cuando hablaba con mi hermano, pensaba en la conversión de muchos de mis familiares que todavía están lejos de Dios. Pero yo digo, Señor, tú úsame aquí y allí yo sé que tú pondrás a alguien para Él. Porque hay algo que dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces alguien te puede escuchar a ti y decir, bueno, pero es mi hermano o es mi hermana de sangre, o es mi primo, o es mi sobrino, o es mi tío. Pero cuando viene alguien que tú dices, bueno, usted no tendría por qué preocuparse por mí, entonces le prestas más atención. Ahora, nuestro deber es trabajar en ello. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? No solamente con los familiares. Mi deber es ser luz para ti. Mi deber es vivir una vida como Cristo para que tú también la vivas así. Pero ¿qué pasa hoy? Que hoy andamos con todas esas historias de que, hermanos, no, pero bueno, todos fallamos, así que no te fijes en mí. Bendito coraje de Pablo cuando dijo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Hay que tener coraje para poder decir, imítame a mí. No te fijes en mí porque yo soy así. Y luego, ¿sabe qué? Nos ponemos como parches, como esos, ¿cómo se llaman? Benditas. Tiritas. ¿No? Nos ponemos tiritas de mensajes a veces, con lo cual como que intentamos de quitarnos una carga de nuestra mente y empezamos a poner mensajes como, no solamente Salvador el que está arriba cantando, y empezamos a buscar, aunque vayas mucho a la iglesia y yo no vaya casi nunca, no significa que tú seas más cristiano que yo.
Y empezamos con esas. Y digo, ¿a quién le tiran la punzada? Y no se trata de eso, se trata de yo ponerme al espejo y ver a Cristo reflejado y ver cuáles son mis fallos. Pero yo no puedo consolarme en que, si ese hermano vive así, total, todos fallamos. Si yo empiezo a mirarte a ti, claro que voy a hallar excusas para yo seguir pecando, pero si yo miro a Cristo, que es mi hermano mayor, que es el en quien yo tengo que fijarme para ver cómo estoy yo, entonces me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que tengo que arreglar en mi vida. Así es. Vamos a ir a predicarle al mundo. Primero me voy a predicar yo. ¿Cómo estoy viviendo delante del Rey? ¿Cómo vivo delante del Señor? ¿Soy un verdadero discípulo? O cuando el Señor me dice, mira, esto es así de sencillo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Señor, ¿y el que me hace daño qué? También. No, pero Señor, es que tú tienes que entender que yo soy humano y yo fallo. Si lo entiendes, pero tienes que amar. Pero Señor, a ver, yo te voy a seguir, pero es que a mí me gusta el adulterio, a lo que me trae mucho. Así que si fallo, Señor, ya tú sabes que yo soy así. No, es que eso tienes que cambiarlo. Tienes que abandonar ese camino, porque te va a llevar a una perdición eterna. A una perdición eterna. A veces nos alegramos y decimos, qué bueno que estás dentro de estas cuatro paredes. Pareciera como que estás aquí, eres salvo. Pero a lo mejor nuestro corazón está lejos de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que arreglar. Cada uno con Dios. Cada uno con Dios. Amén. A veces escucho decir, es que todavía no me atrevo a comprometerme con Dios. Cuando yo esté bien, yo le pregunto, ¿cuándo vas a estar bien? Por sí solo. Nunca. Por lo tanto, esa es una excusa que te va a alejar cada vez más y cada vez lo vas a ver más lejos al comprometerte con Dios. Comprométete ya y empieza a cambiar esas actitudes que no son buenas, que no son correctas. Señor, que yo no me atrevo a hablar de Cristo. Me da miedo. Me da miedo hablarle quizá a mi jefe, a mi compañero de trabajo, de universidad, instituto. ¿Sabe qué? Hoy, y lo digo aquí, a lo mejor muchos me están viendo ahora mismo, pero no hay cosa peor que a mí, un cristiano, me mande un mensaje grosero o un chiste grosero. Y digo, ¿dónde están los límites? No seas tan religioso. No se trata de ser religioso. Se trata de que después mi hijo puede ver ese mensaje y decir, oye, si tal, imagínate entre pastores que nos mandemos cosas. Y entonces, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu temor de Dios? Es que yo no entiendo. Y a veces hablo con algunos padres, no, pero bueno, los chicos son buenos. Así dijo Pelayo, era un hombre que vivió en el año 800. Y él dijo, relativamente el hombre es bueno. Y Pablo dijo, sí, para pecar. Y es lo que nosotros tenemos que cambiar, es eso. Porque la vida se nos pasa. Y yo sé que a veces no hay interés por Dios. Pero a mí no me gustaría tener una iglesia de rehabilitados, hablando en el sentido espiritual. No quiero una iglesia donde vengamos y nos pongamos algodoncito con alcohol para que ya, bueno, pastor, es que pequé y hice esto, no te preocupes, Dios te ama. Tengo que decirle, cambia tu vida, deja ese camino. Si no, nos vamos a sentir bien hoy,
pero durante la semana, como ya me siento bien con lo que me dijo, vuelvo a pecar en lo mismo. Y el próximo domingo total voy a estar allí para que otra vez me pongan una gelatina esa de hierro en el golpe. Tenemos que ir más profundo, tenemos que madurar como iglesia, tenemos que crecer, no seguir en los mismos rudimentos de cómo usted puede hacer esto, de cómo lo va a conseguir. Usted y yo tenemos que tener un crecimiento. No crea que Pablo cayó allí rendido a Jesús y que al día siguiente dijo, venga, pues voy a ir a predicar ahora. Él se capacitó nuevamente siendo un hombre muy instruido, pero estaba instruido en la religión. Iglesia, a veces tenemos miedo de hablar, pero no tenemos miedo de hablar tonterías, tenemos miedo de hablar de Cristo, por caer mal o porque la gente no se va a sentir a gusto. Me gusta mucho un predicador cuando decía, a veces decimos que no digamos nada porque vamos a ofender a la gente. Y él decía, y la gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. Es bueno que de vez en cuando se ofenda, pero porque le estás predicando que el pecado es pecado. ¿Qué dice de mí como discípulo mi vocabulario? Ay, es que el Señor sabe que yo cuando me enfado el diablo se mete y empiezo a decir cualquier barbaridad. Y el diablo diga, mentira, nunca le dije yo que no diga. Fue su carne. Y ahí estamos, batallando y nos soltamos. ¿Cuántas veces usted ha querido darle un guantazo a alguien? Y se lo ha aguantado porque usted dice, yo sigo a Cristo. Pero a veces hay otros que no se han resistido y lo han hecho. Y luego dicen, bueno, pues que el diablo pues, me agarró la mano como si fuera un títere. Una marioneta. El diablo saluda, peca. No. Si Cristo está en ti, Satanás no te puede usar. Si Cristo habita en ti, no hay lugar para el diablo. Había una canción que nos enseñaban en la escuela dominical y decía, si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, 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 Cristo vive en mí, hay lugar para ti. Y después dice, si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Y entendíamos con una canción tan sencilla de que si Cristo está en nosotros, el diablo no tiene lugar. Había otro coro que cantaban los jóvenes y decían, el diablo está enojado, tiene razón. El diablo está enojado, tiene razón. El diablo está enojado, tiene razón, porque fue arrojado de mi corazón y ahora a Cristo voy. Porque son canciones tan simples, tan sencillas, con 2 o 3 notas, pero que nos enseñaban mucho. Y se nos quedaban tan marcados que nosotros decíamos, el diablo ya salió de mi vida, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, soy un discípulo de Él, porque yo quiero ser como Él. Quiero hablar como Él. Quiero hacer lo que Él hacía. Por eso pregunto, ¿cómo está tu vocabulario? Cuando vas al trabajo, ¿qué dice de ti tu vocabulario en el instituto? Así. Con vosotros así. ¿Ah? Vocabulario no es bueno que digamos. Jóvenes, ¿qué dicen de ti en la universidad, en el instituto, en el colegio? ¿Cómo vives? Gracias por prestar atención. ¿Cómo vives? ¿Eres un discípulo fuera de este lugar? ¿Estás trabajando en un sitio? ¿Cómo te comportas? ¿Quieres
congraciar con los trabajadores. Una vez, me acuerdo, estaba trabajando en una panadería y el jefe, que era chileno, y los chilenos son bien buena gente, estaba trabajando y había ahí una colección de chilenos. Y yo estaba ahí de rodillas, pues, metiendo unas cosas, el pan en cajas, y mi jefe sabía que yo era cristiano, entonces llamó a todos los trabajadores y se pusieron al lado mío. Y se puso a hablar de pornografía, se puso a hablar de todo era, ¿no? Y uno de ellos, de los que estaban ahí, de los trabajadores, dice: jefe, no hable así porque aquí el amigo es cristiano. Y el jefe dice: ¿qué va a ser cristiano? Si fuera cristiano, con todo lo que ha hablado, hace rato se hubiera levantado y se hubiese ido a trabajar allá. Entonces sí me levanté y le dije: tú sabes que lo que contamina no es lo que me está entrando por aquí, pero es lo que está saliendo de aquí, de tu boca. Y los trabajadores se rieron de él. Le dio vergüenza. Era mi jefe, pero bueno, tenía que decírselo. Y luego, unas 2 horas más tarde, uno de los compañeros de trabajo se acerca y me dice: yo antes era cristiano. Y precisamente era el que se burlaba y decía: jefe, no habla así porque este es cristiano. Y le digo: ¿y tú qué haces? Congraciando. No, lo que pasa es que a veces hay que reírse porque si no, tú sabes, aquí tenemos que trabajar. Y a veces por esos detalles nosotros congraciamos con el mundo, para no perder un trabajo, para que nos paguen un buen sueldo, para que se sientan a gusto conmigo. Pero ¿de quién dependes tú? ¿De un jefe o dependes de Dios? Yo siempre he creído que cuando yo estaba en Bolivia tuve un trabajo. Los 7 años que estuve trabajé en el mismo sitio. Y mis compañeros de trabajo siempre estaban: ¿será que nos van a renovar el contrato? ¿Será que el próximo año trabajamos aquí? Y me decían: tú que estás en todos los papeles, me dicen, ¿me van a renovar el contrato? Y yo le dije: dame 20 y te lo digo. Yo le decía, y un día estábamos en la sala del profesor y le digo: ¿por qué siempre tienen miedo? Y ellos me decían: ¿por qué? Y ellos me decían: nunca te hemos visto preocupado si te van a echar a ti o no. Yo le digo: porque mi jefe es Dios. Y fue Dios que puso en el corazón de la directora contratarme. Y el día que ella me despida, entenderé que Dios puso en su corazón que yo me tenía que ir. Porque venía algo nuevo para mí. Al final tuve que retirarme porque vine para acá. Entonces, no podemos vivir atemorizados y no podemos congraciar con el mundo para quedar bien por un plato de lentejas. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Entonces, soy la persona correcta en los lugares que frecuento. Sigo siendo el Germán que cuando entramos aquí y tomamos un café ahí antes de la reunión y empezamos a conversar: hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Es el mismo que luego está en Molina de Segura? Claro que tiene que ser el mismo. Ahora, digo, el Miguel que viene aquí y habla o comparte también, ¿es el mismo Miguel en su fuente de trabajo? ¿Sí o no, Miguel? Sí. Y él lo ha dicho, ha dado testimonio muchas veces que sigue siendo el mismo, que muchas veces lo han encontrado como un musulmán de rodillas orando. ¿Por qué? Porque somos los mismos donde quiera que vamos. Es verdad que algunos a lo mejor tienen la opción en algún momento de orar así, otras veces estás orando mientras trabajas. Pero yo creo que el verdadero discípulo es discípulo donde quiera que va. Por eso Jesús dijo en una ocasión: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que le digo? Jesús dijo en Mateo 5:43: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre
Exactamente. Sobre buenos y malos. ¿Y qué hace llover? Sobre justos e injustos. Ahora entendamos esto. Nosotros muchas veces pensamos que estamos batallando contra gente, ¿no? Y a veces oigo personas decir, son el mismo demonio contra la iglesia. No, son personas que están perdidas en oscuridad y necesitan que se le alumbre la luz de Cristo. ¿Y quiénes están encargados de eso? Tú y yo. Somos sal de la tierra y somos luz para este mundo. Por lo tanto, ¿quién tiene que brillar? El pastor. ¿Sí? No, ¿Quién tiene que brillar? todos. Cada uno de nosotros, donde quiera que vamos. No escondas tu luz debajo de un cajón. No lo escondas cuando vas a tu trabajo. No lo escondas cuando estás allí cerca de tus vecinos. No lo escondas en tu colegio o en tu instituto. Tú eres un representante de Dios. Eres un discípulo del Señor. Ahora, ¿qué significaba eso? Que nosotros vamos a ver que hoy hay un sol para los buenos y para los malos. Llueve, cuando llueve, llueve para los justos e injustos. Llueve para todos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es así. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hace lo mismo los cobradores de impuestos? ¿O ustedes solamente saludan a sus hermanos? ¿Qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no solo enseñó este mensaje, sino que lo vivió. ¿Lo estás viviendo tú? ¿Lo estamos viviendo? Díganme si Jesús no experimentó el ser malentendido. ¿Sí o no? A veces le preguntaban cosas y Dios respondía correctamente, pero malentendían o distorsionaban lo que él había dicho. Ahora yo te pregunto a ti, ¿alguna vez han distorsionado lo que tú dices? ¿Alguna vez tú has dicho algo y luego alguien viene y te dice, así que tú dijiste eso de mí? No, yo no. Bueno, yo dije algo, pero no era de esa manera, no era de ese modo. Algo y la gente lo entendió mal. ¿Por qué? Porque muchas veces hay malos entendidos. Jesús experimentó la ingratitud. ¿Has experimentado tú la ingratitud? ¿Alguna vez has sentido que has sido ingrato contigo? ¿Sí o no? ¿Lo has pasado eso? Jesús también lo pasó. Amén. Jesús experimentó el rechazo. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Sí, Jesús también lo rechazó. Ante estas experiencias, Jesús nunca estuvo amargado. Ahora, yo digo, nosotros hemos pasado esas situaciones. No hemos sentido que muchas veces ha malinterpretado lo que hemos dicho, otras veces ha sido ingrato, otras veces han actuado con rechazo hacia nosotros. Pero yo pregunto ahora, igual que Jesús, tú no has sentido amargura en tu corazón. ¿O sí? ¿Has sentido desaliento en tu vida? ¿Te has sentido derrotado y querer tirar la toalla y querer abandonar? No. Sí. Sí, muchas veces lo hemos sentido. Ahora podemos pensar y decir, pero que Jesús era Dios. Pero esas son excusas. Yo creo que Jesús también se sintió triste cuando veía que lo rechazaban, porque Él traía una vida abundante para todos. Lo que sucede es que Jesús, los obstáculos que Él vivió como maestro nuestro, Él lo convirtió en oportunidad. Y yo digo, cuando Jesús veía a una persona triste, Él lo convertía en una oportunidad para consolar. Pero si nosotros decimos, yo soy un discípulo de Cristo, pero todos los días andamos tristes, ¿cómo podemos consolar? A veces hay personas que me han dicho, estaba mal y mi jefe se dio cuenta y me estuvo consolando. No eres tú el que representa a Cristo. Y luego decimos, jefe, yo voy a trabajar aquí, bueno, yo soy cristiano,
así que usted, a mí no me gusta mentir y tal. Pero luego, porque Dios es bueno, Dios a mí me da todo, no me falta de nada, y luego a mediados de mes el jefe me puede dar un adelanto. Pero tú no confiabas en Cristo. Estoy triste, jefe, porque... Y a veces hasta hay personas que cuentan algo que les sucedió en la iglesia con un hermano y van y se lo cascan a uno que ni conoce a Dios. Y nos da igual. Ahora yo digo, ¿somos ese discípulo que va a traer a esa persona? No, lo estamos alejando más a esa persona. Usted y yo no tenemos que perder ese gozo que Jesús tuvo en su corazón. ¿Cuántas veces te ha dicho, el gozo que el Señor ha puesto en mi vida es la fuerza que me ayuda a seguir adelante? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Pero si usted está siempre triste, si usted siempre está desalentado, ¿cómo va a poder consolar a otras personas? Un enfermo, cuando Jesús veía a una persona enferma, veía una oportunidad para sanarlo. Veía una oportunidad para orar por ellos y traer sanidad. Ahora, cuando alguien se ha enojado con nosotros, es una buena oportunidad para amarlo, ya está, y perdonarlo. Pero no, nosotros, a mí no me va a venir a hacer eso. Y yo no me voy a dejar. Porque la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. Digo, bueno, búscame ese pasaje si lo dice así tal cual. Cuando Jesús veía una tentación, Él veía una oportunidad para vencer. Y es ahí donde nosotros, cuando vemos una tentación delante de nosotros, es una buena oportunidad para invitar a Jesús. Yo creo que dice la Biblia que Jesús, después que ayunó 40 días, tuvo hambre. No, pero si es Dios, ¿cómo es posible? Tuvo hambre. Por eso es que el enemigo vino y dijo, si eres Dios, convierte esas piedras en pan. Jesús supo responder. Esa actitud hizo que la gente empezara a preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Ahora yo te recuerdo que tú eres un discípulo de Cristo. Ya no perteneces, por lo tanto, al reino de las tinieblas. No puedes vivir triste todo el tiempo, no puedes vivir amargado todo el tiempo. Tienes que salir de ahí. No puedo yo solo. No puedes, pero el Señor lo va a hacer. Pero dile, Señor, sácame de este cieno profundo. Me estoy hundiendo aquí. Tú tienes que ser diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes un sello de pertenencia al Rey de Reyes. Le perteneces a Él. Algo que debemos aprender es que a las personas no se les conoce por la forma en que actúan cuando están bajo control. Un verdadero discípulo se le conoce cuando se le ha sacado de sus casillas a ver cómo actúa. ¿Cómo reaccionamos cuando nos critican? Porque siempre habrá críticas, siempre habrá, y siempre las hubieron, y siempre las hubo. Moisés sacó al pueblo de Israel, díganme si no lo criticaban, hasta lo querían matar, dijo, a este no los cargamos esta noche. Pero no podían, porque Dios estaba con él. Así que no piensen que la crítica es algo actual, no, ya es viejo, es una moda pasada. Hay gente que parece que recibe una bonificación cada vez que critica algo. Si fuera así, serían millonarios. Gracias a Dios que en esta iglesia no hay eso. ¿No? Fíjense, hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Dice, cuando yo critico a alguien, es una crítica constructiva. ¿Has escuchado eso? No te lo digo por hacerte daño. Mi crítica es constructiva. Pero esa persona que te dice que es una crítica constructiva, cuando tú dices algo de él,
se cae al suelo y se derrite y dice, no puede ser que digan eso de mí, ¿por qué me han criticado así? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta hacer críticas constructivas, pero para nosotros nadie más sabe lo que es una crítica constructiva. Todas son malas. Y yo creo que no hay crítica ni constructiva ni destructiva. Queridos discípulos de Jesús, sea como sea la crítica que venga sobre tu vida, vamos a reflejar a Cristo. Vamos a actuar como Él actuó. La mejor manera, ¿sabes tú, de perder enemigos? ¿Sabes cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la mejor manera de perder un enemigo? ¿Matarlo? Ignorarlo. Ignorarlo. Amándolo. Bendiciéndolo. Pasando de él. Pasando de él. ¿Sabes cuál es la mejor manera de perder un enemigo? Es hacerlo tu amigo. Bueno. Hazlo tu amigo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros decimos, y Jesús nos está diciendo, ama a tu enemigo, quiere decir que no solamente tú dices, no siento nada por él, ni odio, ni rencor. No, tienes que sentir amor por esa persona. Pero es difícil. Sí, es difícil, por supuesto que sí. Yo creo que ninguno de nosotros dice, yo amo a todo mi enemigo. Oye, ¿por qué eres mi amigo? Ódiame, trátate mal que te quiero amar. No, nosotros no vamos a ese lado. Simplemente queremos que todo, quisiéramos agradar a todos. Tampoco podemos. Jesús no le caía bien a todos. Era Dios, era Jesús. Así que pensemos, cuando nosotros creamos que nosotros somos la mejor persona del mundo, veámonos cara a cara con Cristo. ¿Cómo era Él? ¿Cómo vivía Él? Para que nosotros veamos los errores y los arreglemos. Así que, porque yo sé que si tú miras a la persona que está a tu lado, mira ahí a alguien que esté cerca suyo, aparte de lo guapo y guapa que puede hacer esa persona. Como dicen en Santa Cruz, ¡niechi que es guapo! Así dije yo cuando vi a mi esposa la primera vez. ¡Niechi que es guapa! No sabía todavía la jerga. Boninga. Ahora, vuelvo a mirar a esa persona que tiene cerca, a la que miró antes. Yo te voy a decir algo clave. Esa persona no tiene una vida más fácil que la tuya. No. La persona que tú tienes a tu lado no tiene una vida más fácil que la tuya. También tiene sus adversidades, también tiene sus batallas, también tiene sus luchas. ¿Sí o no? Quizás esa persona que has mirado ha vivido una vida donde ha sido rechazado o rechazada. O a lo mejor sufrió el rechazo de un padre irresponsable. Yo lo tuve que sufrir. Pero también tenía que perdonar. ¿Cuántos han sufrido el abandono? Aquí hay mujeres que han sido abandonadas por sus maridos. Las han rechazado. Y muchas veces nosotros miramos cuando esa mujer comete un fallo y lo criticamos todavía. O sea, aparte del sufrimiento que ha vivido, le echamos más carga. Y a veces no comprendemos por qué decimos, no, pero ¿cómo es posible que no pueda salir adelante así con la situación que ha vivido? Hay situaciones que usted la va a atravesar de un modo más fácil que otros. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando perdí a mi abuelo, yo lloré. Cuando perdí a mi papá, también lloré. Pero al poquito tiempo, yo acepté eso porque viene de parte de Dios. Tenemos que morir en algún momento. Es un proceso. Pero porque mi carácter es así. No es porque yo lo haya amado menos a ellos. Y voy a poner, con el permiso, Giuseppe tiene un carácter más tranquilo. Y él sufrió la pérdida de su papá también. Y también lo ha pasado mal.
¿Por qué? Porque a veces dicen, los expertos dicen, un duelo puede durar 2 años. ¿Tú qué sabes? Hay personas que a veces 5 años y no han podido recuperarse. Hay otros que al mes están viviendo su vida y dicen, hay que seguir para adelante. Algunos se ponen por delante y dicen, bueno, tengo que seguir, no puedo quedarme aquí hundido. Pero tenemos que aprender, porque si yo le digo, sé que no, tranquilo, yo en 1 mes, 2 meses ya estaba bien, pero el proceso que él tiene que pasar es otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un temperamento diferente para aceptar las cosas, pero sobre todas las cosas que nos gobierna el Espíritu Santo, para que nosotros podamos salir airosos de esa situación. Amén. Amén. ¿Cuántos han pasado por la soledad o por algún vicio? ¿Cuántas personas que han estado en el vicio han sufrido rechazo, heridas en el corazón que no han sido sanadas, una enfermedad que te ha estado atormentando por mucho tiempo? Y encima de todo, hay gente que se levantan para batallar contra nosotros. O sea, para hacernos la vida a cuadro. Tenemos que aprender a no pelear batallas equivocadas. Amén. Porque aunque las ganes, las vas a perder. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo te digo, en una guerra, fíjate, en una guerra y en un divorcio, en una guerra y en un divorcio, nadie gana. Todos pierden. Todos pierden. Dígame si alguien, qué bueno que me divorcié, porque, wow, no, porque sufren los hijos. Y para mí, no tuve que experimentar, no sé, para algunos, pero para algunos un divorcio es casi lo mismo que quedar viudo o viuda. Porque pasas y no obtienen ningún resultado que sea efectivo en esa situación. David tenía claro que de nada sirve ganar la batalla equivocada. Cuando fue a pelear contra Goliat, ¿a quién se enfrentó? Cuando Dios lo llamó para pelear la batalla, ¿a quién se enfrentó? ¿Al gigante o a su hermano que le estaban ahí? ¿A qué has venido? ¿A avergonzarnos? ¿O se enfrentó a aquellos que miraban y decían, ¿cómo este muchacho nos va a sacar de esta situación? Si él se haya puesto a discutir con ellos, ya perdía la batalla, pero él se centró en su verdadera batalla. Iglesia, no pelees batallas que no te tocan, no recibas a cambio a alguien que empieza a pelear contigo, no recibas, no te metas en ese juego. Tú sigue adelante. Amén. Si somos amables, nuestra reacción es positiva y va a producir mejores resultados. Y por último, la mejor manera de testificar de Cristo es siendo un discípulo que imita a su maestro. Intenta parecerte cada día más a Jesús. Intenta parecerte cada día más a Jesús. ¿Sabes que se reflejará en tu matrimonio o con tus hijos o con tus nietos? Se reflejará con las personas que compartes en el lugar donde trabajas. Voy terminando, dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es ser templados. Iglesia, eso es lo que tiene que reflejar nuestro corazón. Qué difícil, pastor. Pero si Jesús lo dejó allí para nosotros, es porque podemos trabajarlo constantemente. No es que algunos tengan amor, pero no tienen gozo. No es que el otro sea paciente, pero no tiene amor. Porque para ser paciente hay que amar. Entonces, ese es el fruto del Espíritu que debemos tener nosotros en su totalidad. Practíquelo todos los días.
no solo en los momentos difíciles. Amén. Mira que está a tu lado, hermano, tienes que ser amable. Tienes que ser un discípulo con exageración. Amén. Sé extravagante en eso, sé exagerado en eso. Parécete a Jesús con exageración. Ahora no me vaya a venir el próximo domingo con túnica y barba. Estoy diciendo que en su forma de ser. Y termino con este pasaje, Lucas 6:31. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tengo yo en hacerle bien a alguien que sé que luego me va a bendecir o me va a hacer un regalo? Los del mundo también lo hacen. Tenía un compañero de trabajo que decía, cuando uno de mis amigos tiene un cumpleaños, le decimos, ¿qué es lo que quiere que le compre? Y a veces pedían, ellos tenían un límite, eran 10 que se juntaban y decían, 1.000 euros, un regalo de 1.000 euros. Y un día me dijo, ¿y tú en tu iglesia te juntas con los pobres? Yo le dije, bueno, yo soy un pobre que se junta con los pobres, de espíritu. Y me dice, no, tú lo que tienes que hacer aquí en España, ya que estás recién aquí viviendo, es comenzar a buscar personas de las cuales tú puedes conseguir algo. Es decir, hazte amigo de un policía, hazte amigo de un médico, hazte amigo de un abogado, porque esos son los que a los que les puedes sacar algo. Yo le dije, qué bajito pisa en el río de la amistad, solo te mojan los tobillos. Porque esa no es una amistad profunda, ese es un interés por algo. Por eso dice, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que practiquemos la misericordia. Seamos misericordiosos con aquellos que a veces no hacen la vida a cuadros. Aquellos que hacen que aquellas metas que nos hemos propuesto en 6 meses, ellos se ponen ahí para que nosotros las cumplamos en 2 años. Por eso digo, la manera de perder enemigos es haciéndolos amigos. Es ganarlos. Y que ellos vean a Cristo reflejado en nosotros. Iglesia, estamos en un buen tiempo. Usted sabe todo lo que se está moviendo afuera. Es un buen tiempo de hacer reflejar esa luz donde quiera que vamos. Póngase de pie, por favor.